Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Si yo hago de testigo en mi favor, mi testimonio no tendrá valor. Pero otro está dando testimonio de mí y yo sé que es verdadero cuando da testimonio de mí. Ustedes mandaron interrogar a Juan y él dio testimonio de la verdad. Yo les recuerdo esto para bien de ustedes, para que se salven, porque personalmente yo no me hago recomendar por hombres. Juan era una antorcha que ardía e iluminaba y ustedes por un tiempo se sintieron a gusto con su luz. Pero yo tengo un testimonio que vale más que el de Juan. Son las obras que el Padre me encomendó realizar. Estas obras que yo hago hablan por mí y muestran que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me ha enviado también da testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz ni visto su rostro, y tampoco tienen su palabra, pues no creen al que Él ha enviado. Ustedes escudriñan las Escrituras pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Sin embargo, ustedes no quieren venir a mí para tener vida. Yo no busco la alabanza de los hombres. Sé, sin embargo, que el amor de Dios no está en ustedes, porque he venido en nombre de mi Padre y ustedes no me reciben. Si alguno otro viene en su propio nombre, a ese sí lo acogerán. Mientras hacen caso de las alabanzas que se dan unos a otros y no buscan la gloria que viene del único Dios, ¿cómo podrán creer? No piensen que seré yo quien los acuse ante el Padre. Es Moisés quien los acusa, aquel mismo en quien ustedes confían. Si creyeran a Moisés, me creerían también a mí, porque él escribió de mí. Pero si ustedes no creen lo que escribió Moisés, ¿cómo van a creer lo que les digo yo? Lo proclamado, hermanos y hermanas, es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Y la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, está tomada y continuamos en el capítulo 5 de San Juan, versículos 31 al 47. Y fíjate cuál es la idea fuerza que tenemos para hoy. Deja cualquier cosa por Dios, pero jamás se te ocurra dejar a Dios por cualquier cosa. Hoy el tema es, hermanos y hermanas, lo retante que fue para nuestro Señor Jesucristo que los judíos, o algunos de los judíos, pudiesen creer en Él. ¿Cómo podrá creer esta gente en Jesucristo, hermanos y hermanas? ¿Cómo podrán creer a lo que Jesucristo les decía? ¿Cuál era la razón? Todo eso nosotros lo vamos a ver en el Evangelio de hoy, que es continuidad de aquel Evangelio que estábamos discutiendo hace 2 días atrás, porque este es el tercer día que estamos trabajando con el Evangelio de San Juan en el capítulo 5, por haber dado la sanidad divina a aquel paralítico que estaba cerca de la piscina de Betesda. Se ha creado, hermanos y hermanas, un clase de problema y de situación tan difícil que esto llevó a la amenaza de la vida de nuestro Señor Jesucristo por parte de aquellas personas que se habían encerrado. Aquí lo que tenemos que pensar, y también es verlo, que nosotros tenemos muchas personas a quienes hablamos de Cristo, a quienes les hablamos de Dios, a quienes les hablamos de la fe, de la religión, de las prácticas religiosas, de los caminos del Señor. Y a veces nosotros como que también como Cristo se nos forma algo retante. Llevar a un papá, una mamá nuestra, un hermano, un amigo, una amiga del alma, una esposa, un esposo, un hijo, un hermano, alguien. Se nos hace retante. ¿Qué es lo que hay dentro de estas personas? ¿Qué podría estar ocurriendo? Hoy vamos a sacar por lo menos 3 razones. Hay muchas más, pero las que nos podemos brindar, las que nos brinda el Evangelio de hoy, nos van a resolver parte de esta situación tan retante donde las personas se cierran, hermanos y hermanas. Vamos a buscar cuál es esa razón que le impide a muchas personas identificar a Jesucristo como el Hijo de Dios, identificar a Jesucristo en su misión de redención
para todos nosotros. Eso lo vamos a discutir hoy. Aquí lo que está claro, hermanos y hermanas, y lo que nosotros tenemos que ver es que los judíos no creían a Jesús. Y lo que vamos a contestar es cuál fue la razón por la cual estas personas fueron tan distanciados de la persona de Cristo por sus propias creencias y cómo Cristo nos avisa que esto hay que solucionarlo. En el primer lugar, hermanos y hermanas, una de las razones por las cuales estas personas no creen en la identidad de Cristo, ni en sus obras, ni en su misión, es porque hay una ceguera espiritual y hay un corazón rebelde. Eso le pasa a muchas personas que se resisten a la conversión, que se resisten a aceptar a Jesucristo como su Salvador, que se resisten a creer en Dios. Y tú y yo, esos temas como que los sabemos. Hay una ceguera espiritual y hay un corazón que se vuelve rebelde. Eso está dentro de las personas. Eso es lo que tú y yo tenemos que identificar en el caso de que alguien cercano a nosotros esté dentro de esa rebeldía, dentro de esa ceguera espiritual que no acepta la fe, que no acepta las cosas de Dios. Ahora, algo queda bien claro aquí, hermanos y hermanas, es que todas esas personas que tú y yo conocemos que no están en el ánimo de aceptar a Jesucristo como su Salvador, al igual que estos judíos que estaban en ese mismo ánimo, tú y yo hoy por la palabra de Dios sabemos que a ninguno le falta la luz de Cristo. Y escucha eso bien. Esto es importante y esto sale en el Evangelio de hoy. A ninguno de ellos le falta la luz de Cristo. Lo que está aquí en juego es el corazón de ellos, la ceguera espiritual, el corazón en rebeldía. La gente, hermanos y hermanas, tú y yo sabemos por enseñanza de nuestro Señor Jesucristo y porque Él también lo creía. La gente no se condena por falta de luz, sino por falta de voluntad. La gente no se condena por la falta de la luz de Cristo. Y cuando hablamos de la luz de Cristo, hablamos de su redención, hablamos de su salvación, hablamos de su bendición, hablamos de sus sanaciones, hablamos de su consuelo, hablamos de su paz. Hablamos de todos esos bienes espirituales que nosotros conocemos. Eso está ahí para todo el mundo. Por lo tanto, una de las cosas que nosotros tenemos que ver, además de esa ceguera espiritual y de ese corazón rebelde, es que las personas, hermanos y hermanas, no le falta la luz de Cristo. Lo que le falta es la voluntad. El problema está en la voluntad. Evidencias hay, hermanos y hermanas. Pruebas hay de lo grandioso, maravilloso que es nuestro Dios y de que Dios existe. De eso, hermanos y hermanas, para ti, para mí, claro está, no caben dudas y nosotros contamos con evidencia. Ahora, la gente no acepta por falta de voluntad. Ese era el problema y la razón que había allí de no aceptar a Cristo y tener esa resistencia. Es la falta de voluntad. Conocen a Dios, hermanos y hermanas, porque ¿quién no ha escuchado acerca de Dios en esta vida, en algún momento de la vida? O ha estado cerca de la conversión, ha estado cerca del arrepentimiento, ha estado cerca del convertirse y aceptar a Jesucristo como el Salvador. Pues, hermanos y hermanas, mucha gente ha estado cerca y conocen lo que nosotros hablamos acerca de Dios. Lo que pasa es que no llegan al punto de glorificar a Dios, no glorifican a Dios. O sea, no lo glorifican como Dios, ni tampoco le dan las gracias. Eso lo dice Pablo, hermanos y hermanas, hablando de este mismo asunto en Romanos capítulo 1, versículo 21. El problema está ahí, que la gente que conoce a Dios no lo glorifican como Dios y tampoco no le dan las gracias. Fuera de su propia voluntad, hermanos y hermanas, de aquellos que no quieren entregarse a Cristo, reconocer a Cristo como su Salvador, como el caso de estos judíos hoy. Fuera de su propia voluntad, hermanos y hermanas, tú y yo tenemos que saber que no hay nada que pueda impedir a algún ser humano confiar en Cristo que no sea otra razón que su voluntad, hermanos y hermanas. Eso tenlo claro, en cualquier propósito, misión que tú tengas, obra en el nombre de Dios de traer una persona a los caminos del Señor y a los caminos de la salvación, que es parte de nuestra misión cuaresmal. Y no solamente de cuaresma, en cualquier momento de nuestras vidas, cuando llevamos personas a la iglesia, al culto, a la misa, al retiro, a lo que se esté haciendo para conquistar almas para nuestro Señor Jesucristo. No hay nada, hermanos y hermanas, que impida al ser humano confiar en Cristo. Y otra de las razones que puede estar muy cerca de esto, hermanos y hermanas, es
que aman lamentablemente más el pecado que a su propio Salvador. Aman más el pecado que a su propio Salvador, y con eso hay que trabajar. Y aman más al pecado, hermanos y hermanas, precisamente por la ceguera espiritual que tienen, por el corazón rebelde donde se han metido, por estar buscando pruebas, evidencias, signos y grandes testimonios, señales de quién es de que tú me estás hablando, de que yo tengo que entregarle toda mi alma, todo mi ser, toda mi mente y toda mi fuerza para estar sujeto a las disposiciones de Él. Pues tenemos que ver también eso, hermanos y hermanas. El pecado tiene mucho que ver con esto. Y por lo tanto, concluir que lamentablemente aman más su estilo de vida pecaminosa que el de su Salvador. ¿Quién nos puso al tanto de eso? También Juan, en el capítulo 3, versículos 19 al 20. Se niegan, por lo tanto, hermanos y hermanas, estas personas a abandonar los malos caminos. Y tú y yo lo sabemos. Las personas están esclavizadas, las personas están dependientes, las personas están tan vinculadas, no a un pecado ocasional, a veces un pecado de estilo de vida, de estados de persona. Ciertos pecados se convierten en unos pecados profesionales, no ocasionales, sino que casi son el estilo de vida de una persona, la naturaleza de una persona. En muchos momentos puede llegar hasta el extremo, hermanos y hermanas, que se convierta en una personificación del pecado, un estilo de vida del pecado y en una naturaleza pecaminosa en la persona que siempre hará el mismo pecado sin tener ningún tipo de conciencia de que actúa mal. Cuando eso sucede, hermanos y hermanas, el trabajo es grande para conquistar a una persona, porque la razón es bien fuerte para resistirse a creer en nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hoy Cristo nos enseña que mucha de esta gente pueden estar amando los malos caminos. La razón, hermanos y hermanas, no es que exista como un decreto por parte de Dios, ¿verdad? Un decreto divino que impida a ciertas personas convertirse. No hay una cosa de parte de Dios, una voluntad de Dios que ciertas personas no se van a convertir, que ciertas personas no me van a conocer, que ciertas personas no se van a salvar. Eso tú y yo lo tenemos que quitar de la mente, y también de muchas personas que creen que yo nací así y por lo tanto mi vida está destinada al mal, a la maldad, al pecado. Yo no tengo que ver con la religión y por lo tanto me condenaré, y si ese es mi destino lo acepto. No hay tal cosa, hermanos y hermanas, como una predestinación a la condenación, como al tormento. No hay tal cosa como una persona que pueda decir que esto pues como que viene también de Dios, porque Dios sabe quién se salva, quién no se salva. Yo soy uno de los que no se va a salvar. ¿De qué me vale a mí? Pues entonces salvarme, si ya mi destino está escrito y esto fue lo que me tocó vivir. Así nací yo y esto es lo que voy a hacer. Eso nosotros nos tenemos que quitar de la mente, y también quitárselo de la mente a varias personas que así creen, piensan, hermanos y hermanas, y estos son motivos por los cuales algunas personas viven. Por lo tanto, eso no existe. Y tampoco, hermanos y hermanas, podemos pensar que Dios de alguna forma tiene la redención sujeta para unos cuantos escogidos, que son unos cuantos los que se van a escoger para la salvación de toda la humanidad. Estos pensamientos distorsionados acerca del plan de Dios, hermanos y hermanas, pueden ser muchas de las razones por las cuales muchas personas caen en ceguera espiritual, se les endurece el corazón, se ponen rebeldes, y la razón principal por la cual se resisten a convertirse, a aceptar a Jesucristo como su Salvador y a buscar un estilo de vida, hermanos y hermanas, que sea de alguna forma el que Dios quiere para todos nosotros. Las razones, hermanos y hermanas, la razón es que las personas se pierden porque no quieren acudir a Jesús. Es voluntad. Muchas de estas personas se pueden perder porque simplemente no quieren. La voluntad es tan respetada, hermanos y hermanas, por parte de Dios. ¿Te acuerdas del hijo pródigo? ¿Te quieres ir? Pues vete. Yo no te detengo. Esa es tu voluntad. ¿Sabes qué? Esta es la advertencia. Puedes parar en esto, puedes parar en lo otro. Esto es bendición, esto es maldición. Este es el bien, este es el mal. Pero tú tienes libre albedrío. La voluntad siempre ha sido respetada por parte de Dios. Y así también nosotros tenemos que ver estas situaciones, hermanos y hermanas, cuando ocurren.
Otra de las razones, hermanos y hermanas, podría ser la segunda que podemos sacar de este evangelio, es que no buscan la gloria de Dios. Hay personas como estos judíos en el caso de Cristo hoy que no buscan la gloria de Dios. Hay muchas personas en nuestro siglo XXI, alrededor nuestro, en nuestra familia, en los amigos, hasta incluso en la misma comunidad cristiana, donde hay gente que incluso van a la iglesia y hacen cosas religiosas, pero no están buscando la gloria de Dios. Y eso tú y yo lo tenemos que identificar como Cristo lo identifica. Al no buscar la gloria de Dios, hermanos y hermanas, reciben gloria unos de otros, que es lo que señala nuestro Señor Jesucristo en ese evangelio. Como no buscan la gloria de Dios, esta gente se han sumergido en un estilo de vida donde ellos lo que están haciendo es recibiendo la gloria de parte de uno y de otros. Esto es el culto a la persona tan de moda que está hoy en día, a esa grandeza humana. Ahí se mete la ambición, ahí se mete la ambición del honor, ahí se mete la ambición de la gloria de las personas. Y esto, hermanos y hermanas, es un gran obstáculo porque hace al ser humano un esclavo. Eso hace al ser humano un esclavo cuando yo lo que busco es verme superior a los demás, que me rindan culto y venerar el culto a mi propia persona con la grandeza, la superioridad, no el estar por encima de los demás. Nuestro mundo, lamentablemente, vivimos en una sociedad que para muchos alcanzar la autoestima por tantos complejos que tienen en la vida, los lleva a ese tipo de ejercicio en sus vidas para salir de sus complejos, y como se sienten inseguros dentro de su inferioridad, acuden a buscar la gloria para ellos mismos. Como la gente está sumergida en eso, eso es como un obstáculo para entonces rendirle incluso la gloria a Dios, porque le estaríamos dando la gloria a otro y no a nosotros mismos. Y mucha gente del tiempo de Cristo, hermanos y hermanas, vivía dentro de esa situación, y Cristo identifica eso como una esclavitud. Para que me vean. ¿Se acuerdan cuando Cristo se los dijo? Ocupan los primeros lugares. ¿Para qué? Para que los vean. Hay personas que lo que están buscando son placas, hermanos y hermanas, reconocimientos, aplausos y la adulación. La adulación es tan peligrosa, hermanos y hermanas, y tan vana y tan inútil. Buscar la adulación por parte de otras personas por ahí, por el camino de la calle. Le llaman a la adulación eso de estar lambiendo ojos, ¿verdad? Vulgarmente eso es lo que buscan, ¿no? El lambeojo que tanto existe, pues hermanos y hermanas, lamentablemente caen en esas cosas. Y hay que hablar claro, porque estamos tratando de salir de todos esos espíritus malignos, hermanos y hermanas, que nos alejan de la presencia de Dios. A muchas de estas personas también les puede preocupar el ser aprobados por los demás. Muchas de estas personas, por sus complejos, hermanos y hermanas, vivían en una sociedad donde necesitan ser aprobados por los demás, y todavía en la nuestra. Hay gente que se siente rechazada y busca ser aprobado por los demás, pero no es la forma correcta, no con los criterios, con los valores que nos enseña Dios, sino con los criterios humanos, paganos, vanos, pecaminosos, que no conducen a las cosas de Dios. Y por lo tanto, no buscan ser aprobados por Dios. Tanto énfasis en que me apruebe la gente para que me acepten en medio de mi complejo y de mi inseguridad. ¿Por qué no buscas la aprobación de Dios? En la vida espiritual de nosotros, en la vocación cristiana, en el llamado a la santidad, en el llamado a esa perfección, hermanos y hermanas, en el discipulado, todo cuanto nosotros hacemos es buscar la aprobación de Dios, no necesariamente la aprobación de los demás. Cuando yo busco la aprobación de Dios, yo lo que estoy diciendo es que yo le presento mis planes a Dios, mi vida a Dios, y al buscar la aprobación lo que busco es su bendición. Hay gente que no se encomienda a Dios en esta vida, y esa es una de las razones por qué no aceptan a Dios. Porque cuando yo tengo unos intereses que son distintos a los intereses de Dios, y viene el interés de Dios y no tengo humildad para recibir la verdad que me dice Dios, siento que es una traición para mí mismo, siento que es una derrota para mí mismo, que es degradarme, y por lo tanto te tengo que rechazar. Porque yo estoy metido en el asunto de buscar la gloria para mí, de buscar el amor para mí, y todo se centra dentro de ese egoísmo falso, hermanos y hermanas, que destruye, no solamente que destruye, sino que cierra. Por lo tanto, no buscan la aprobación de Dios. Mucha de esta gente son los que viven de el qué dirán, de el qué dirán. Y el cristiano tiene que vivir de lo que Dios diga, de lo que Dios
dice? ¿Qué dirá Dios de mí? De hecho, hermanos y hermanas, la Escritura dice que hubo judíos en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo que creyeron en Jesucristo el Señor y lo aceptaron y aceptaron su identidad como Mesías y aceptaron su obra. Y de hecho te podemos poner un caso que era el caso de Nicodemo. ¿Te acuerdas de Nicodemo? Nicodemo era un fariseo, era un líder, hermanos y hermanas, religioso del tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pero lo vio con buenos ojos y no tuvo ceguera espiritual y no tuvo rebeldía en su corazón. Era un hombre justo y bueno. Pero aún así, hermanos y hermanas, ¿qué notamos nosotros con Nicodemo? Que Nicodemo, hermanos y hermanas, veía a Jesucristo de noche y no de día. ¿Qué nos deja saber eso a nosotros? Cuando una persona no puede públicamente confesar el nombre de Cristo y tiene que hacerlo, hermanos y hermanas, en la oscuridad de noche, eso significa que no quiere que los demás lo vean. Incógnito, hermanos y hermanas, como si fuera camuflajeada la persona. Y eso pasó en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo y nosotros lo vemos en el caso de Nicodemo. Pero a la misma vez, esto nos enseña a nosotros que hay un miedo todavía dentro de varias personas a ser rechazado por los hombres. En el tiempo de Nicodemo, de Cristo el Señor, ellos tenían miedo de ser expulsados, hermanos y hermanas, de la sinagoga. Tenían miedo a los fariseos por la postura que tenían los fariseos, ¿no? Y amaban más la gloria del hombre en aquel tiempo que la misma gloria de Dios. Dice Juan en el capítulo 12, versículo 42 al 43, si lo quieres entender desde esa forma. Alaban más la gloria de los hombres que la misma gloria de Dios. Entonces hay muchas personas que le tienen miedo a públicamente llevar el nombre de cristianos, de la bondad, de la corrección, de no estar en pecado, de estar en lo correcto, de tener que ir a misa, de tener que ir al culto, de tener que hacer las cosas en el nombre de Dios, de tener que orar antes de comer, de tener que tener preferencia por mi familia antes de irme al cafetín de la esquina a emborracharme, de tener dignidad en mi matrimonio antes de ser infiel y cometer adulterio o en soltería, en la fornicación. Pues hermanos y hermanas, mucha gente se aparta de todo eso. No están dispuestos públicamente a llevar el sello, el bautismo como cristiano, la aceptación de la redención de nuestro Señor Jesucristo. Todo eso es lo que nosotros tenemos que ver, hermanos y hermanas. Y al fin y al cabo, todo esto es un error. Desde la número 1 que les señalé, la número 2 que les señalé, es un error. La gloria que viene de los hombres, hermanos y hermanas, es pasajera y es inútil. Nos ha enseñado Jesucristo en 3 años de vida pública, con su identidad, con su palabra y con su obra. La gloria que uno busca de los mismos seres humanos en la tierra, hermanos y hermanas, es algo pasajero, se acaba. Es algo inútil, que no tiene ningún tipo de producción positiva, que es la salvación en el caso del cristiano para nosotros. En tercer lugar y finalmente, hermanos y hermanas, otra de las razones que puede haber para esta resistencia a la identidad de nuestro Señor Jesucristo, que lo estamos hablando también, porque esto es lo que lleva a Cristo a la cruz. Nos estamos moviendo hacia Semana Santa, hacia Viernes Santo. Las razones que llevan a Jesucristo a la cruz están envueltas en todo eso, porque son unos intereses religiosos, personales y hasta sociales que impidieron y fueron obstáculos para que la gente pudiese creer en la palabra de Dios. Y hoy, hermanos y hermanas, en tercer lugar, no amaban a Dios. Este es un señalamiento directo por parte de Cristo en aquel momento con todos aquellos judíos que no vieron el consuelo y la misericordia que tuvo Jesucristo con aquel hombre paralítico que le devolvió la vida, que lo sacó de la muerte, hermanos y hermanas, que se volvió un amigo, que le asistió, que no falla en aquel momento. Pues aquí Cristo se lo señala: ustedes no aman a Dios. Jesús le dice: mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Le falta, una de las razones es, le falta el amor de Dios. De alguna forma esta gente no creía, no porque no había evidencia, hermanos y hermanas, pruebas habían, porque esta gente delante de ellos vieron las sanaciones de Jesucristo. Esta gente delante de ellos vieron los exorcismos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Esta gente delante de ellos vieron cómo Jesucristo multiplicó los panes.
vieron cómo Jesucristo cambió el agua en vino, vieron cómo Jesucristo caminó sobre las aguas, vieron cómo sacó del sepulcro a Lázaro que llevaba ya 3 días muertos y tuvo vida en el nombre de Dios. Pruebas, hermanos y hermanas, evidencia, no hacían falta, estaban allí. Aquí lo que queda claro, lo que señala Jesucristo es que no creían porque realmente no aman a Dios. Eso es uno de los grandes peligros que tiene el que no se quiere convertir. El que se resiste a las cosas de Dios no ama a Dios. Cristo dice que si amaran a Dios, reciben a quien Dios envía. El que ama a Dios tiene apertura para recibir a nuestro Señor Jesucristo en su palabra, en su obra, en su identidad como Mesías y como nuestro Salvador. Y eso tiene que estar claro ahí para cada uno de nosotros. Esto, hermanos y hermanas, por lo tanto, lleva lamentablemente a que haya falta de sinceridad. La falta de sinceridad lleva a muchas personas a esa resistencia. Cuando no soy sincero, estoy poniendo una excusa para tapar, encubrir lo que realmente está sucediendo. Detrás de toda esa negación de no aceptar a Cristo, hermanos y hermanas, no es porque no hemos visto pruebas de ti, no es porque tú no existas, es que yo tengo otros intereses y entonces los encubro con que tú no eres de Dios, pero es para yo quedarme muy seguro en lo que ya yo conozco, que realmente dista de lo que Dios quiere. Por lo tanto, hermanos y hermanas, la falta de sinceridad ya está envuelta en la profesión de la religión judía, en la profesión de fe de la misma religión judía. Un obstáculo para creer en Cristo se convierte esta falta de sinceridad porque algo oculta en medio del camino. Las consecuencias, hermanos y hermanas, finalmente. Ya vimos 3 puntos, son muchos más. Ustedes vieron que el Evangelio es larguísimo y el Evangelio de San Juan en el capítulo 5 tiene todo esto detallado. Y gloria a Dios que lo estamos viendo porque estamos cerca de la Semana Santa y de la Pascua de Resurrección. Consecuencias y a manera de conclusión, hermanos y hermanas, recordemos la idea fuerza que no se nos debe olvidar en el día de hoy. Deja cualquier cosa por Dios, pero no se te ocurra a ti dejar a Dios por cualquier cosa. Cuando rechazamos la verdad, hermanos y hermanas, tanto esos judíos en el tiempo de Cristo, como los que puedan estar cerca de nosotros, que estamos haciendo lo posible y orando porque se conviertan y acepten a Jesucristo como su Salvador. Cuando se rechaza la verdad, entra la mentira. Y eso es peligroso. La verdad es Cristo, la luz que ilumina, hermanos y hermanas, que dispersa las tinieblas, que alumbra el camino con su sabiduría y su verdad. Si nosotros la rechazamos, entra la mentira. Por eso es que Cristo le dice allí, hermanos y hermanas, a mí no me reciben, a otro en su propio nombre, si viene, a ese lo reciben, pero a mí no. ¿Y qué está hablando Cristo? De que hay un poder engañoso de la mentira. Si me rechazan a mí, van a aceptar a otro, porque ya han sido engañados. Al rechazar la verdad, caen en la mentira. Y la mentira les va a llevar ¿a qué? A ser engañados y aceptar cosas que no vienen por parte de Dios. Muchos cayeron en manos de falsos profetas. Muchos hoy en día caen en manos de falsos profetas. Esa es la consecuencia. Una de las consecuencias cuando la razón es, hermanos y hermanas, que la voluntad mía no está dispuesta para aceptar a Jesucristo como Salvador. Y por lo tanto, todos estos falsos profetas en los que han caído mucha gente hoy en día llevan a las personas y son guiadas a graves errores. Paran mal en la vida y tú y yo tenemos ejemplos de sobra de lo que está pasando en nuestros tiempos o en otros tiempos con este tipo de situación. Y no solamente caen en la mentira, caen en el engaño, hermanos y hermanas, sino que lamentablemente el error lleva a muchas personas a entregarle todo lo que tienen a los falsos profetas. Todo lo que tienen, no materialmente, sino el cuerpo, hermanos y hermanas, el alma. Entregárselo sin a veces cuestionarse nada, sin tener pruebas y sin tener evidencia. Muchas personas lamentablemente hacen eso. Hoy la iglesia nos puso, hermanos y hermanas, en la primera lectura y te
invito a que puedas considerarla. La lectura de Éxodo, capítulo 32, versículos 7 al 14, habla de las consecuencias de cuando hay ceguera espiritual y cuando el corazón se vuelve rebelde y la gente no acepta la verdad. Hoy comparado, ¿verdad?, con Cristo. Pero estamos en el Éxodo y estamos hablando de Moisés. Brevemente te voy a leer el versículo, hermanos y hermanas, 7. Entonces Yahvé dijo a Moisés en el cerro: vuelve y baja, porque tu pueblo ha pecado. Bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado. Bien pronto habían hecho pacto, alianza con Dios. Ustedes serán mi pueblo, yo seré vuestro Dios. Los sacó de Egipto con mano dura, los lleva a la tierra y van caminando a la tierra prometida. Hay un pacto, hay una alianza que se ha sellado con honestidad, fidelidad y lealtad delante de Dios. Y Dios dice: bien pronto se han apartado del camino que yo les había indicado y se han hecho un ternero de metal fundido y se están postrando ante él. Le han ofrecido sacrificio y han dicho: Israel, aquí están tus dioses que te han sacado de Egipto. Yahvé dijo también: ya veo que este pueblo es un pueblo rebelde. Es la historia del becerro de oro, hermanos y hermanas. ¿Te acuerdas del becerro de oro? Esas son las consecuencias. Pablo hablará entonces más tarde acerca de qué, acerca del anticristo, ¿no? Pero en este caso, hermanos y hermanas, de entregar todo lo que tienen equivocadamente por rechazar a nuestro Señor Jesucristo, el pueblo había hecho una alianza y en poco tiempo, hermanos y hermanas, caen en la tentación de hacerse de otro Dios a su medida. El que hace esto delante de Dios y rechaza a Dios, rechaza a su Hijo, a quien Dios envía, y al Espíritu Santo que envía Jesús en el nombre de su Padre y del de Él. Hermanos y hermanas, tarde o temprano, al caer en esta tentación, lo que va a tener como resultado es crearme un Dios a mi medida. Y hace poco lo decíamos, un Dios a mi manera. Y lo que está aquí envuelto es la infidelidad. Y cuando estamos hablando de infidelidad, ¿contra qué nos vamos? Contra el amor. Hiere el amor que Dios nos tiene. Por eso hoy decimos, hermanos y hermanas, deja cualquier cosa por Dios, pero no deja a Dios por cualquier cosa. Muchos de los que no quieren saber de Dios y no aceptan a Jesucristo como su Salvador, lamentablemente están dejando a Dios por cualquier cosa. Y nosotros podemos ayudar, hermanos y hermanas, con las consecuencias que esto pueda tener. Gran bendición la palabra de Dios hoy, hermanos y hermanas, es nuestra misión de también conquistar como Cristo almas para que sean redimidas por Cristo, salvadas por Cristo, sanadas por Cristo, consoladas por Cristo nuestro Señor. Misión de todo, y sobre todo esto nos ayuda a fortalecernos en la fe. Terminemos, hermanos y hermanas, inspirados en el Salmo 105 que nos pone hoy la iglesia para nuestra consideración. Vamos a inspirarnos en él para terminar en oración. Oremos. Hermanos y hermanas, el Señor esté con vosotros. Bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Regresamos mañana, nuevo evangelio y meditación de la palabra de Dios. Todo cuanto hagas hoy junto a los tuyos para la gloria y la honra de nuestro único Dios, hermano y hermana, te va a ir bonito en el nombre de Dios y más todavía bendecido.